Y esta mañana, bueno, estamos en el inicio de esta semana mayor, semana de Pascua, que fue una semana, dije, trágica, gris, en la que los discípulos, los amigos de Jesús también tuvieron mucha tristeza. Pero ¿se acuerdan de la charla de los poquitos? ¿No vinieron a ese sermón? Jesús dijo, un poquito me veréis y ya no me veréis, y otro poquito y me volveréis a ver. Y luego dice, ustedes tendrán tristeza, y yo le agregué, pero poquito. Y luego dice, el mundo se alegrará, y yo le dije, pero poquito, porque luego oirán que el Señor se levantó de la tumba. Alabado sea Dios. Y entonces vamos a empezar. El viernes tenemos culto a las 3 de la tarde solamente. La próxima semana no tenemos la clase de teología, tenemos solamente el culto del viernes, es el culto en memorial a su muerte, que me gustó ese título, memorial a su muerte, que el Señor Jesús dijo que cuando tomáramos el pan y el vino, que es lo de la Santa Cena, su muerte anunciábamos hasta que Él viniera, y como no ha venido, seguimos anunciándola. Alabado sea Dios, es maravilloso. Pero este domingo es el domingo de Ramos, que normalmente se le conoce como el de la entrada triunfal. Y como yo siempre voy cuesta arriba, dije que no hubo entrada triunfal, que fue sí, que lo alabó mucha gente, sí, pero Jerusalén no lo recibió. Jerusalén, la ciudad del rey, que es la que tenía que recibirlo. Entonces sí fue a Jerusalén, pero no hubo tal entrada triunfal en el sentido de ser recibido, porque esa semana lo ejecutaron. Y de eso entonces quiero predicar esta mañana. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 12 en adelante. Gloria a Dios. Yo no sé cuántos hermanos les tocó en los cultos de hace muchos años, donde hacíamos eso, cortábamos palmas y hacíamos una especie de procesión para llegar a la iglesia, cantando, alabando al Señor, gloria a Dios, y decíamos, Hosana al Rey, bienvenido Señor Jesús. Dice, y el siguiente día, mucha gente que había venido a la fiesta, como oyeron que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramos de palmas y salieron a recibirle. Y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Categóricos, ¿eh? Y halló Jesús un asnillo y se sentó sobre él, como está escrito. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene sentado sobre un pollino de asna. Note, estas cosas no las entendieron sus discípulos de primero. Empero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas de Él y que le hicieron estas cosas. Padre eterno, permite que este culto en el que, Señor, nuestro corazón está en ese suceso, en ese hecho
glorioso, alegre por supuesto, pero trágico también. Te glorificamos, Padre, por tu Hijo amado Jesucristo, que no evadió la cruz, sino fue a ella y nos dio redención, nos dio perdón de pecados, y un perdón que no puede ser echado por tierra, porque fue tu Hijo amado quien hizo el pago a la justicia divina y nos redimió del expediente tan malo que teníamos. Ahora que pueda presentar la palabra con alegría, Señor, por Cristo el Señor. Amén. Muy bien. Gracias, Señor. Puedo decir un año más. Un año más que no olvidamos el suceder en el correr de esos días, allá por el año 29. Días que se vistieron de tristeza, pero luego de gran gozo. Esta semana llamada la Semana de Pascua, que nos abre el telón de la historia de ese domingo para mostrarnos una enorme procesión, una que venía de Betania, una aldea de unos pocos kilómetros cerca de Jerusalén. Estos acompañaban al Señor Jesús con desbordada alegría, pero estos no eran gente de Jerusalén. Jerusalén odiaba a Jesús, tenía una mentalidad hostil, producto del trabajo de intriga de los fariseos y de los escribas, que habían consignado la idea que Jesús debía ser ejecutado. Estos eran judíos que habían venido a celebrar la Pascua y saber del caso de Lázaro, que había resucitado el Señor, y vinieron a conocerlo, a oír su testimonio. Cuéntanos, ¿cómo es que el profeta de Nazaret te trajo de la muerte? Bien dijo el Señor, yo soy la resurrección y la vida. Alabado sea Dios. Nunca olvido la charla que Marta tuvo con el Señor Jesús, que ella he predicado. Una delicia, una mujer inteligente, ejecutiva, charlas ejecutivas entre ejecutivos. Si hubieras estado aquí, Lázaro no se hubiera muerto. ¿Cuánta razón tenía? La muerte no se podía llevar a nadie estando frente de la vida. Jesús dijo, yo soy la vida. Alabado sea Dios. Le aseguro que no se hubiera atrevido la muerte a llevárselo. Alabado sea Dios. ¿Vamos bien? Pero Jesús le dijo, Marta le dice inteligentemente, pero también sé que lo que tú pidas a Dios, Él te lo concede. Que yo dije era un pedirle sin pedirle. Muy astuta esta mujer Marta. Le estaba diciendo sin decirle, si le pides que levante a mi hermano Lázaro, te va a oír. Jesús le dijo, Marta, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el de la idea de resucitar los muertos y soy el que los va a resucitar. Y si lo voy a resucitar dentro de 5,000 años, ¿por qué no lo puedo resucitar ahora mismo? Alabado sea Dios.
Entonces fue un hecho muy notorio. Pero había otra multitud, esa sí venía de Jerusalén, pero no eran gente de Jerusalén, eran hijos de Israel también, pero son esa gente que ha venido de todo el mundo a celebrar la Pascua y que no estaban prejuiciados contra Jesús. Los prejuiciados eran los de Jerusalén. Entonces esa gente que vino a celebrar la Pascua, que se hospedó en Jerusalén, dijeron: vamos para Betania, necesitamos conocer a Lázaro y conocer al profeta de Nazaret. Alabado sea Dios, porque Jesús es ilusión, es esperanza. Yo así lo creo. No van con ellos los de Jerusalén. Tenemos dos grupos: los que venían de allá de Betania, que eran gente que había venido a la Pascua, y los que habían salido de Jerusalén también por la misma razón. Los de Jerusalén eran hostiles al Señor Jesús. Recientemente le acaban de decir endemoniado, engañador y mentiroso, donde el Señor Jesús se quejó y dijo: vosotros todos me habéis deshonrado. Estos contingentes se encuentran justo donde al Señor le llevan un asnito. Detrás de él se acumulan los que vienen de Betania, y por el otro lado los que salieron de Jerusalén sin ser gente de Jerusalén. Y el Señor lo monta el asnito. Bueno, porque esa era una profecía, y porque yo le voy a hacer un planteamiento. Luego una multitud iba adelante y otra detrás. Se ha hecho la conjetura: ¿acaso el Señor Jesús esperaba que lo recibieran las gentes de Jerusalén? ¿Tenía él esa esperanza de que lo recibieran? Por supuesto que en su conocimiento divino él no podía esperar que lo recibieran. Sabía que no lo iban a recibir. Oye, espéreme. Pero si sabía que no lo iban a recibir, ¿para qué ir? Parecería ocioso. Pero Jesús iba en la ruta de cumplir una profecía, donde diría: hija de Sión, tu rey viene a ti manso y humilde de corazón, montado en un asnito. Alabado sea Dios. Un acto deliberado. ¿Cómo es posible? Por supuesto, los reyes, los príncipes, la nobleza, en ese tiempo, se subía en mulos blancos. O sea, tenía que ser así, tenían que ser blancos, pero no eran asnitos, eran mulas. De tal manera, o caballos blancos, que era el distintivo de la realeza. El que monta este caballo blanco pertenece a la realeza. Y cuádrese todo mundo, alabado sea el Señor. Él no dice en qué color era el asnito, pero por lo pronto era en un asno. ¿Para qué ir así? Es que ese día estaba establecido por Dios como un tiempo cuando podía restaurarse el trono de David. Y eso es lo que le estoy planteando. Esto que he dicho, a veces dice: no es posible. El Señor Jesús mismo le dijo a Jerusalén:
no conociste este tu día. El adjetivo este. ¿Acaso no se quejó diciendo, no conociste este tu día? No dijo, este día no conociste, sino, no, este era tu día, Jerusalén. ¿Va quedando claro? Jerusalén, este era tu día. No digo que este día no conociste, no, este era tu día. Por eso usó el adjetivo demostrativo. Este, el día de tu visitación que no conociste. Qué trágico es cuando los hombres no nos damos cuenta de lo que está pasando. Y prueba de eso es que ese día, dice la Escritura, sucedió eso para que se cumpliera la profecía de Zacarías 9:9, que dijo, alégrate, hija de Sión. Entonces Jesús va caminando dentro de una ruta de la profecía, está cumpliendo una profecía. He aquí tu rey viene, manso y humilde de corazón, montado en un pollino. Presentarse de esa manera, por supuesto, hizo pensar al liderazgo que era un simulacro, que quería aparentar que era el rey de los judíos. Si ese día no fuera un día para tomar el reino, escúchame bien, si ese día, ese domingo de Ramos, que yo estoy diciendo, no fuera el día para establecer el reino, tendríamos entonces que aceptar que llegar en ese anito no era más que Jesús haciendo un simulacro. La Escritura, ¿de dónde nos apoya para pensar que Jesús hacía simulacros? Que es un acto fantasioso. Alabado sea Dios. Y eso me lleva a esa encrucijada. A ver, mis hermanos, se dijo que era un simulacro. Y todavía intérpretes contemporáneos sostienen esa idea. Y yo pregunto, por lógica, por razonamiento, ¿se podrá cumplir una profecía con una simulación? ¿Ustedes qué dicen, hermano? Jamás, jamás, jamás. Entonces vean lo que está sucediendo. Jesús no fue haciendo un simulacro, no estaba simulando. Jerusalén, este era tu día, pero no lo conociste. Y si yo vine en un asnito, vine a cumplir la profecía porque soy el rey de Israel. Alabado sea Dios. Incluso no solo no lo recibieron, sino que esa misma semana lo crucificaron. A ver, hermanos, a mí me gusta que el mensaje ustedes lo aprendan, también que aprendan. Que yo les dije que el médico me dijo, mientras te recuperas del todo, no te vayas a emocionar. ¿Quién sabe quién le dijo que yo era un predicador que me emocionaba? Alabado sea Dios. Es que el Evangelio tiene cosas emocionantes. Jesús es una emoción preciosa. Alabado sea Dios. Pero cuando ustedes están callados les digo, pero ustedes no les prohibieron que se emocionaran. Entonces había dos sucesos posibles, pero contradictorios. Uno era reinar, el otro era morir. Pero he aclarado muchas veces, si Jesús se sienta a reinar,
Los judíos tendrían rey, pero no tendrían un salvador. ¿Está claro? Tampoco tendríamos nosotros un salvador. Pero gracias a que Israel no lo quiso, Jerusalén no lo recibió y lo llevaron a la cruz, tenemos salvación, judíos y gentiles. Alabado sea Dios. La gran sabiduría de Dios. Que yo recuerdo cuando era un joven predicador, cuando yo leía que los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas a la gente? Dijo: para que no entiendan. Alabado sea Dios. ¿Verdad que parece esto contradictorio? Para que no entiendan y se arrepientan y tengan que perdonarlos. Amén. Gloria a Dios. Usted me va a decir: hermano, no, espéreme, pero entonces como que esto es muy difícil. No lo es. No lo es por una razón. Porque el Señor Jesús encontró una generación incrédula, perversa y endurecida. Y lo mismo que Faraón sería: con que eres muy duro, pues te voy a endurecer más para mostrar en ti mi gloria. Ahora yo le voy a decir una cosa: en realidad al pueblo judío le costó mucho nuestra salvación. Le costó ser destruida Jerusalén, andar más de 2000 años con el bastón del peregrino. Por eso Pablo decía: no se jacten ustedes, gentiles, acebuches, si les son deudores a estos. Y yo después decía: sí, es cierto, qué bueno que no lo quisieron recibir, porque luego el Señor Jesús entonces escaló la cruz. ¿Qué le parece la sabiduría de Dios? Los endureció indebidamente. Por eso estoy preguntando. Dice la Escritura: ¿quién va a resistir a Dios si nos quiere endurecer? No, pero es que ya la gente tiene un largo expediente de endurecimiento crónico, y Dios con toda justicia lo endurece más para que sienta el rigor. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. ¿Estoy seguro? Porque tendríamos que pensar que pobrecito Faraón. Yo creo que no lo dicen ustedes, o lo pueden decir. Así que podría reinar o podía morir. Ahora, aquí hay un detalle interesante de ese Domingo de Ramos. Justo esa semana se cumplía la profecía de Daniel 9:26. Justo esa semana. ¿Por qué? Si usted va al libro de Daniel, el ángel le profetizó a Daniel. Le dijo: mira, Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Que yo siempre he dicho, aquí no incluye a los gentiles, hermano, para que nadie se invite a una fiesta que no es la suya. Mi estilo de decirlo. Que yo soy gentil y que ahí ando metiéndome a Israel, que para que no se mete en una fiesta que no es la suya. Y el ángel dijo: las 70 semanas tienen que ver solamente con tu pueblo, Daniel, y la santa ciudad. ¿Y cuál es su pueblo? ¿Y cuál es la santa ciudad? Jerusalén. Entonces medio mundo queda fuera. ¿En qué sentido se cumplía la profecía? En que el ángel le dijo: y después de las 62 semanas, acuérdense, porque todo el mundo creo que conoce sobre las 70 semanas, y si no, pues más o menos lo sospecha. Las 62 semanas eran 7 semanas primero, en que se reconstruye la ciudad de Jerusalén, los muros, el templo. Luego pasaron 62 más, 69 en total. Pero el ángel le dijo a Daniel: después de las 62 semanas, no el cumplirse, no durante la semana 62,
No, primero se cumple la semana 62 y de inmediato se sacrifica el Mesías. A ver, hermanos, quiere decir que esta semana era una semana que no estaba en la semana 70, ni estaba en la semana 62. Esta semana era una semana donde se dio ese gran paréntesis y se sacrificó al Mesías. Ese domingo, podemos decir, estaba fuera de la semana 62. La profecía de Zacarías y la de Daniel se juntaron ese domingo en Jerusalén. Es decir, la semana profética de Daniel, que después de las 62 semanas se le iba a quitar la vida al Mesías. Esa semana le quitaron la vida al Mesías. Y la profecía de Zacarías se juntaron. Alabado sea Dios. Se encontraron en Jerusalén y las dos se cumplieron. El rey llegó en un asnito. Y esa semana le quitaron la vida. Estoy haciendo una idea generalizada. Y así fue el tiempo llegado. Pero volvamos a las dos comitivas. Las dos comitivas que iban, estallaron en euforia, en gozo. Euforia y gozo desbordado que pronto volverá a oírse en Jerusalén. Porque el rey volverá de nuevo a Jerusalén en la llamada segunda venida de Cristo. Alabado sea Dios. Porque le voy a decir algo. Qué interesante. El Señor Jesús, dice Lucas, que lloró sobre la ciudad. Los discípulos estallaron en alegría porque veían una ciudad hermosa. Pero el Señor Jesús está viendo una ciudad destruida. No quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Oiga, ¿acaso se destruye una ciudad porque no aceptó un simulacro? Eso echa por tierra la tesis del simulacro. No, era una realidad. El rey había llegado. No lo quisieron y la ciudad iba a ser destruida. Sin embargo, el Señor Jesús en Lucas, por ahí el capítulo 21, no se pongan a leerlo, cuando habla sobre la entrada a Jerusalén, el Señor Jesús habla de la destrucción de la ciudad. Escúcheme. Pero les profetiza, toma de la profecía antigua y les profetiza, a ver mis hermanos, por favor, y les profetiza la segunda venida de Cristo. Usted me va a decir, hermano, ¿dónde dice eso? ¿Han visto la segunda venida profetizada en el sermón de Jesús cuando la destrucción de Jerusalén? ¿No? ¿O ya la vieron desde hace mucho? Alabado sea Dios. El Señor Jesús, déjeme, se lo voy a comentar mejor nada más. El Señor Jesús les dijo que no volverían a verlo hasta que llegaran a decir: bendito el que viene en el nombre de Jehová. Esas palabras son profecía. Volveré de nuevo. Alabado sea Dios. Que venga el Señor Jesús a esta tierra. Gloria a Dios para siempre. Y en esa ocasión sí lo recibirán. Yo les he dicho que sí lo van a recibir. Porque el mundo judío, Cristo es de ellos. Pablo lo dijo. Ustedes estaban sin Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo era el Mesías, prometido a David y prometido al pueblo de Israel.
Nosotros no teníamos a Cristo, no era nuestro. Ahora sí es nuestro. Alabado sea Dios. Y Pablo le dijo, más ahora, en la carta a los Efesios, Pablo dijo, estaba ahí sin Cristo, dice, más ahora. Y me alegro y le doy una palmada a Pablo y digo, magnífica noticia, que ahora sí tengo a Cristo para mí. Alabado sea Dios. De una gloria a Dios. Sí, me gusta eso. No sé si se me estén durmiendo, pero bueno. Gloria al Señor. El Señor Jesús no era nuestro, era de los judíos. Y en tiempos de tristeza, el judío se consolaba. El Mesías puede ser que venga ahora y nos saque de aquí, de Babilonia, o que nos defienda de nuestros enemigos que están destruyendo nuestra alma. Y volteaban a ver si el Mesías de ellos venía con esperanza, con ilusión, porque Cristo es esperanza, hermano, esperanza. En nuestras tribulaciones los gentiles no teníamos a dónde voltear más que a dioses falsos. Pero llegará un día cuando Israel esté por ser destruido, lo hemos dicho. Y entonces, cuando estén ya por ser aniquilados, los cielos se abren. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y ahora ven a alguien que viene de caudillo, un guerrero, pero que viene en un brioso corcel blanco. Y ellos dirán, ahora sí, no como aquel que viene en el asnito. Alabado sea Dios, pero dice, Rey de reyes y Señor de señores. Y cuando el Señor Jesús destruya al anticristo y a sus ejércitos y los liberte, correrán a recibirlo. Jerusalén saldrá a recibirlo al rey que no recibieron la vez pasada. Y entonces, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Y lo irán a recibir, y él con los brazos abiertos, y le verán, y las heridas que tienes en tus manos. Ah, herido fui en casa de mis amigos. ¿Cómo que tus amigos? Le llamó amigos. Herido fui en casa de mis amigos, y el Espíritu de Dios caerá sobre el pueblo, y se darán cuenta que fue al que traspasaron. Alabado sea Dios. Maravilloso. Entonces el Señor Jesús les dijo que veía una ciudad destruida, pero que no volvería hasta que le dijeran, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Profecía de la segunda venida. Pero volvamos a ese año 29. Dice Juan que eso es el asnito y la efervescencia mesiánica. Sus discípulos no lo entendieron. Que las entendieron después, cuando Jesús había sido glorificado, casi luego. Es que el entusiasmo que traían cerró el entendimiento de ellos. No los culpo, porque a veces el emocionalismo nos envuelve. Ellos vieron las cosas de otra manera. Estaban viendo a la gente que cortaba ramas de palma y las ponían sobre el camino como si fuera alfombra para recibir al rey. Y luego los gritos de las hosanas. Los discípulos andaban como en un sueño, deslumbrados, llenos de gozo. ¿Usted cree que ellos están pensando otra cosa? Jesús va a ser recibido en Jerusalén.
Se acerca nuestro tiempo de establecer el reino. Y llegan a un punto donde se empieza a ver la ciudad. Y cuando ven la ciudad, aumentó el fervor, dice Lucas. Estallaron. Toda la multitud de discípulos empezó a regocijarse. Y voy a hacer la precisión. Hablar de discípulos no es hablar de los apóstoles, necesariamente. ¿Se acuerdan de aquellos 5,000 a los cuales el Señor Jesús alimentó? Y que los siguientes días lo abandonaron todos. Dice Juan, lo abandonaron todos sus discípulos. Es decir, nosotros vamos tras él porque creemos en que el Mesías, somos sus discípulos, nos gustan sus enseñanzas, le seguimos, pero no quiere decir que sean los apóstoles, Digo, para que no interpreten de esa manera las cosas. Y empezaron a gritar, Hosana. ¿Por qué no me ayudan ustedes también? Hosana al Hijo de David. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Y ante ese fervor tan inmenso, que yo dije, los que venían eran gente de otras partes del mundo. Y los que los harían a recibir eran gente también. De tal manera que pues no identificamos a ningún infiltrado. Pero justamente este regocijo tan fuerte, tan grande, hace que saquen la cabeza a los infiltrados. Alabado sea Dios. Los fariseos se miraron indignados y comentaron, vean cómo no sirve de nada, o sea, todo lo que hacemos, todo el mundo se va tras él. Alabado sea Dios. Así había de ser, los pueblos, las naciones, todo el mundo tras él. Verán cómo sería el mundo precioso, porque este mundo es un mundo precioso. Amén. Y al sentir la impotencia, se empezaron a reprochar unos a otros, algo así como la culpa la tienes tú. Pero luego, al ver que nadie se callaba, fueron con Jesús y le dice que ordene que se callen. Alabado Dios. Ahora, hasta aquí el Señor Jesús no ha hablado ninguna cosa, pero responde con indignación y le dice, vean las piedras. Si la gente se calla, las piedras van a hablar. Alabado sea Dios. Han querido silenciar al Señor Jesús y su testimonio, pero esa Jerusalén destruida y montón de piedras, esas piedras han testificado del Hijo de Dios por 2000 años. Alabado su nombre. Fue llevada a Jerusalén al silencio de la destrucción. Pero esas piedras, por 2000 años, las piedras de la vieja Jerusalén han testificado que esperan a ese Rey. Es entonces cuando dice Lucas, y como llegó cerca, viendo la ciudad, lloró sobre ella, diciendo, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que toca tu paz. Ahora, ese llorar del Señor Jesús no era un llorar reposado. Dijo un escritor, interpretando también el griego, era un llanto de un lamento profundo.
yo digo, qué contraste. En ese momento toda la gente veía una ciudad hermosa, preciosa. Pero el Señor Jesús, a distancia del tiempo, tenía ante sí la visión de una ciudad rodeada de enemigos. Y dice, porque vendrán días sobre ti que tus enemigos te cercarán con baluarte y te pondrán cerco y te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti, y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra que no sea destruida. Cómo me gusta este detalle, hermanos, para que duerman más a gusto. Le voy a decir este detalle. Estaba yo dando la clase de teología y cuando hablé entraba yo a Hebreos 13:8. ¿Qué dice Hebreos 13:8, hermanos? ¿Quién lo dijo? Al hermano Víctor. No, pero pues él es un teólogo. Hebreos 13:18 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Y eso qué? Cuando yo decía a los hermanos esa palabra mismo, vamos a verla gramaticalmente, no filosóficamente, gramaticalmente. Y gramaticalmente quiere decir cuando se habla de alguien de quien se ha hablado y de alguien a quien ya se ha visto, y que ese mismo no es otro sino el mismo que vieron. De tal manera que Jesucristo, cuando hablamos de Jesucristo en el hoy, no es distinto, no es otro, es el mismo de quien ya se ha hablado por milenios. Alabado sea Dios. Es el mismo. Y si eso sucede en el mismo de su persona, sus palabras son las mismas. Y si sus palabras son las mismas que dijo él, consecuentemente nadie debe cambiar su doctrina preciosa, porque su doctrina es la misma ayer, hoy y por los siglos. Alabado sea Dios. ¿Ven por qué nunca he aceptado los cambios que se han hecho en la fe? Porque no conociste, dijo, el día de tu visitación. Por eso no quedará piedra sobre piedra. Tu destrucción será total. Será reducida al silencio. Y ahora yo les pregunto a ustedes, simulacro, alabado sea Dios, porque no le aceptaron su simulacro, iba a destruir la ciudad. Definitivamente Jesús iba a reinar ese día, porque no conociste tu día. Hubo un espacio y entonces Jesús se va a la cruz, y yo le adoro por eso, le glorifico por eso. Denle un aplauso al Señor Jesús. ¿Qué dice? Viejas paredes destruidas, dice un viejo canto, que si tuvieran vida nos hablarían también. Y sí, se han nacido testigos dolientes de ese día, piedras derrumbadas, testigas del año 70. Pero ¿qué es la Jerusalén de Dios? Yo decía que el Señor no dejó a oscuras, diciendo en Mateo, después de llorar sobre la ciudad, hace la declaración, el verso 23 del capítulo 30. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene, ¿qué? Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cómo sienten sus corazones, mis hermanos? ¿Gozosos?
Y así llegó ese día domingo, el primer día de la fiesta. Habría entrado a una ciudad que se negó a recibirlo. Entonces yo no tengo por qué llamarlo entrada triunfal. Entrada triunfal la que va a tener cuando venga en su segunda venida. Cuando Jerusalén le abra los brazos. Porque para que se establezca el reino del Hijo de David es necesario, uno, que sea en la ciudad de Jerusalén, que Jerusalén lo reciba. 2, que esté el templo de tal manera que son condiciones. Déjeme hacer una aclaración. Por eso yo he dicho, hermanos, a veces se piensa que el diablo es muy diablo y que él es muy, usted sabe, está pesado, que él llega y hace lo que le da la gana. ¿Quién enseñó esa barbaridad? El diablo hace lo que usted lo deja que haga, pero él está vencido para siempre. Amén. Está vencido para siempre. Y yo cuando he enseñado profecía les decía que para establecerse que Dios creó el mundo, creó al hombre y le entregó esta tierra en comodato, no en propiedad, para que nadie diga que el diablo se apropió de la tierra, pues que quiere un mundo porque se ponga a hacerlo. Y luego cuando lo haya hecho, a ver dónde lo pone, porque el vasto universo le pertenece a mi Dios. Amén. No, en serio, hermano, estas cosas parecen cosas sencillas, simples, pero definen muchas cuestiones. De tal manera entonces que Dios le entregó al hombre este mundo y le dio autorización y derecho de querer o no querer. Te estoy diciendo, el Señor Jesús podía decir a los de Jerusalén: me siento en el trono de David porque me siento, ¿o no podía? Alabado sea Dios. ¿Por qué podía? Porque Él es el Señor, hermanos, y además Él es el creador del mundo. Dice el mundo, dice Juan, fue hecho por Él y el mundo no lo conoció. En ese derecho de soberanía Él pudo llegar y decir: me siento en el trono. Pero hay protocolo divino. No sé si sea muy propia la expresión, protocolo divino. Es decir, para que alguien se siente a gobernar en la tierra, necesita que la raza humana lo acepte. El Señor Jesús no entró a Jerusalén en un acto de presión. Él podía, pero no lo hizo, porque Jerusalén no lo recibió. Alabado sea Dios. Como no entra en el corazón de la gente, si el hombre o la mujer no le dicen: entra a mi vida, entra a mi corazón. Gloria a Dios para siempre. Mi Señor Jesús no es arbitrario, no es abusivo, es maravilloso, buen Señor. ¿Creen eso? Entonces, cuando ya he hablado del Señor Jesús, que no arbitrariamente se sienta a reinar, porque existe un protocolo divino, un protocolo. Es más, existen cuestión de leyes en el universo de Dios. Jesús le dijo a los demonios que estaban en el Gadareno: los voy a lanzar al abismo. Y yo creo que ya lo conocen porque se espantaron. No al abismo, no al abismo, no. Que yo decía, pues que ella lo conoce. Me gustó mucho eso. De que yo disfruto los mensajes. No sé usted, pero a mí me saben a miel. A mí me saben a miel lo que el Señor Jesús es. Alabado. Oiga, de tal manera que le dijeron: has venido antes de tiempo. Y dice: te ponemos bajo juramento
y apelaron al Padre y le dijeron: mira, este viene a echarnos antes de tiempo. Alabado sea Dios. Y yo digo, en un acto de soberanía, el Señor podía haberlo sacado y lanzado al abismo para siempre, pero no pisoteó lo que está establecido y no mandó a esa legión, a esos demonios, no los mandó al abismo. Un día los va a mandar, que al cabo no hay fecha que no se llegue. Alabado sea el Señor Jesús. Alabado sea el Señor Jesús. Entonces, si el Señor Jesús mismo se sujetó, no es correcto, pero hizo las cosas conforme a esas leyes divinas, ese protocolo. Entonces, ¿por qué se llega a pensar que el diablo es tan diablo? Que llega y que espanta y que me siente aquí y hago, ¿qué va a hacer? No sé nada. Si la raza humana no le cree y le autoriza, no se sentará a reinar el anticristo. Gloria a Dios para siempre. No se sentará. ¿Sabe por qué se va a sentar? Porque la raza humana le va a creer. Y ya estamos llenos de programas acerca del diablo. Si los han visto, ¿no? Bueno, no les estoy diciendo que lo vean, pero está saturado los programas de televisión, saturado de satanismo. Y ahora resulta que ahora está hasta el diablo. Y luego las cosas que dice, en la tierra la maldad, quién sé qué, y el diablo se siente como en su casa. Mi Biblia dice que cuando el Señor Jesús venga en esa segunda venida, al anticristo y el falso profeta los va a lanzar al lago de fuego. Ya, ahorita vámonos. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y al diablo va a mandar a un ángel que lo lleve y lo eche al abismo y lo ate con una gran cadena. Y que yo digo una cosa, que yo decía: santo Dios, ¿pero acaso habrá cadenas que aten a un ser espiritual? ¿Lo echa usted en una caverna? ¿Acaso una caverna impide que se salga un espíritu? Ellos son espíritus. Entonces, ¿por qué no se saldrán? ¿Qué cadena es esa que el Señor Jesús ordenó? Aquí te quedas 1000 años. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Aquí te quedas. ¿No es maravilloso, hermanos? Es hermosísimo. Ese que hace eso es mi Salvador. Es su Salvador. Es el que nos redimió con su sangre. Entonces, como que tenerle miedo al diablo, qué vergonzoso. ¿De acuerdo? De tal manera que entonces el diablo no puede mandar. Y me gusta lo que he dicho a veces, porque a veces a mí me gusta lo que digo. Llegará un día cuando el Señor Jesús establezca su reino, se siente en el trono de David. Alabado sea Dios. Y reinará sobre toda la tierra. Y la tierra conocerá la paz y justicia. Es maravilloso. El Señor Jesús un día se establecerá. Pero este fue el viejo sueño de Dios. Dios tenía un viejo sueño, que el diablo se lo quiso fusilar. Cuando Dios hizo la creación, y podemos probarlo con la Escritura, demasiadas cosas, Dios pensó en crear este mundo y crear al hombre, a la raza humana, y un día venirse a reinar entre ellos. Alabado sea Dios. ¿Es verdad que es precioso? Que venga el Señor Jesús, que venga. Pero aquí hay una cuestión que estoy diciendo. El Señor Jesús, Dios mismo, porque es el verbo hecho carne, Él viene a reinar
No manda un tercerón. Él personalmente viene. Dios reinando entre los hombres. Alabado sea Dios. Maravilloso. El diablo no lo puede hacer eso. El diablo no lo puede hacer. Porque él no puede hacerse hombre. Y para reinar entre los hombres tiene que hacerse hombre. Y como el diablo no puede, pues tiene que buscar un tercerón que lo digo, ¿cómo le dicen? Un prestanombre, me gusta eso. Alabado sea Dios, será el anticristo, un prestanombre que reinará sobre la tierra. ¿Cuánto? No menos que un sexenio o un sexenio. Menos que un sexenio. Y ya ve que los sexenios pican, imponen, y yo quisiera seguirle. El diablo, el anticristo, nomás 7 años. 7 años. Y querrá seguir, pero en ese momento el Señor Jesús establece su reino. Y dice en Daniel la figura, esta es la piedra que vino y golpeó la estatua y hizo en pedazos los imperios del mundo y estableció su imperio enorme. Alabado sea el Señor Jesús. Sí, claro, bendito sea el Señor, seguro que sí. ¿Sabe por qué estoy haciendo esto? Ándele. Ahora sí ya los números se acercaron conmigo. Bendito sea el Señor. ¿Cómo sienten sus corazones, hermano? La gente de su tiempo dijeron, no queremos que este reine sobre nosotros. Y a partir de aquí hay que ir separando que unas cosas fueron las que sucedieron fuera de Jerusalén y otras las que sucedieron dentro. Hay que hacer precisión. Y ahí hicimos la aclaración, que las gentes que venían allí eran gentes que no eran de Jerusalén. Pero Jerusalén no la recibió. Y para que se establezca ese reino de David, es que David reinó en Jerusalén. Y Jerusalén tiene que recibirlo como recibió a David. Dios no rompe el protocolo de las cosas. Hermosísimo. Hermosísimo cuando David reinó en Jerusalén. Y que dice la Escritura que un día David dijo, hay que traernos el arca de Dios, el arca de Jehová. Porque hay que andar con ella para una parte y para otra. Esta es su casa. Muy lindo. Y dice que cuando trajeron el arca, venían los sacerdotes, los levitas que podían cargar el arca, y tras de él una multitud de levitas, cantores todos, que sí sabían tocar, no como yo, que diera por saber tocar. Por eso los hermanos los admiro y los aprecio su trabajo, a todos ustedes, realmente. Y cuando llegaron a las puertas de Jerusalén, las puertas estaban cerradas, atrancadas. Y los que estaban afuera empezaron a cantar, alzaos, oh puertas eternas, vuestras cabezas, y entrará el Rey de la Gloria. Alabado sea Dios. Entrará el Rey de la Gloria. Y les contestaron de adentro, había otro coro inmenso, enorme, y que preguntaba, ¿y quién es ese Rey de la Gloria? Y otra vez el de afuera decía, Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Y las puertas se empezaron a abrir y el arca de Dios empezó a entrar. Bendito el Rey eterno. Aquí voy a dejar la predicación. Jerusalén no lo quiso recibir. Pero quería aclarar, Jerusalén no la quiso recibir. Los que salieron a recibirlo eran gente que no eran de Jerusalén. Esos, sobre todo, ¿saben quién? La chiquillada.
Yo no sé por qué siempre me imagino esa escena de los chiquillos. ¿Será porque me acuerdo de mi niñez? Que fue muy bonita, muy dura, pero muy bonita, muy bonita. Esos lugares donde era puro polvo. Me acuerdo cuando decía alguien que llegaban los húngaros, los gitanos en realidad eran, con películas de cine. Y andaba toda la chiquillada ahí recolectando, a ver de dónde sacaba dinero. Yo tenía un lugar donde sacaba dinero, que yo les he dicho, uno de mis hermanos tenía una virgencita, y abajo de la virgen tenía un conejo que era la alcancía, y yo me hice un experto, con un atenedor sacaba, enganchaba y yo siempre traía dinero para ir a ver los húngaros. En realidad la niñez, yo puedo imaginar cuando venía Jesús y ellos venían llenos de gozo, saltando en una patita. Maravilloso. De los niños en los que maman fundaste la fortaleza, oh Dios. ¿Cómo sientan sus corazones? El Señor Jesús no fue recibido. Se hizo una procesión. Se cortaron palmas. Cantaron cosas hermosas, muy reales. Pero hasta ahí llegó todo. Los mismos enemigos quisieron romper ese movimiento. Los infiltrados que dije yo, quisieron romper ese movimiento, pero no pudieron. Y la queja de ellos era, todo el mundo se va tras él. ¿Qué diera porque el mundo entero se fuera tras él? Si el día de hoy a veces ni la iglesia se quiere ir tras el Señor. Hay un cambio de interés. Hay una soledad. A mí me puede mucho. Porque yo conocí, allá por los años 50, del siglo pasado, conocí la iglesia. Conocí a los viejos predicadores. Con qué emoción trabajaban. Me acuerdo del hermano hermano Chente. Era un predicador rural que andaba en una mula. Y donde quiera usted lo encontraba, y ahí en las rancherías predicando, muy alegre. Hay otra señora, no voy a decir el nombre, hay otra señora, muy buena predicadora, pero le gustaba mucho el chisme. Y una vez a alguien le preguntamos, pero ¿cómo es posible? Y ese hombre me dijo, tú escucha lo que dice de verdad el Evangelio, a ella la juzgará el Señor. Pero lo que ella dice es muy cierto, es una verdad, y Dios salva con la verdad. Maravilloso. Por eso le digo, ¿qué diría yo de mi hermano Luciano, el mayor, que nos trajo el Evangelio de Estados Unidos? Dios le tenía pánico. Oiga, llegar en los ranchitos a la 1 o 2 de la mañana, levántese todo el rancho porque hay culto. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Cristo es digno de ser adorado. Es el Rey de Reyes, el Señor de la gloria. Póngase de pie y le cantamos al Señor. Gloria a su nombre. Gloria a Dios. Vamos a cantarle al Señor. ¿Qué le cantamos? Él es el Rey Y si alguien necesita oración, podemos orar ahorita por ustedes. Gloria al Señor. Bueno, esa es la letra de mi hija. Viernes a las 3, el culto puntuales, hermano. El domingo a las 11, un solo culto, es el culto de resurrección. Todos de blanco, dice.
porque celebramos que Jesucristo está vivo, que resucitó al tercer día conforme a su palabra. Él no miente. Él dijo: al tercer día me levantaré, y no fue el cuarto, porque el Señor conoce cuánto es segundo, tercer y cuarto. Y Él dijo: al tercer día, y al tercer día se levantó. Alabado sea Dios. Cantemos al Señor, pero con gozo, mis hermanos, con gozo. Los que están allá en los otros, en los pasillos, en los otros lugares de las oficinas, que canten con alegría junto con nosotros. Hosana, está bien. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Al tiempo de la Pascua se acercó a Jerusalén. Hosana. Entró por las murallas, la ciudad se puso en pie. Hosana, bendito el que viene, en nombre del Señor, en nombre del Señor. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Con himnos de alabanza despertó Jerusalén. Hosana. Los niños por las plazas le aclamaron como rey. Hosana, bendito el que viene, en nombre del Señor, en nombre del Señor. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Con salmos y con palmas recibieron al Señor. Hosana. Vestido de esperanza acudió a la cita el sol. Hosana. Bendito el que viene, en nombre del Señor, en nombre del Señor. Hosana, 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 Hosana en el cielo.